Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué se cuentan? Como ya es casi tradición, hoy vengo a hacer mi recap del 2024. Habrán notado que lo estoy subiendo ya a inicios del 2025 y la verdad es porque pasaron demasiadas cosas este año y no tuve tanto tiempo para planearlo como en años anteriores. Si mi yo de 2023 hubiera podido predecir todo lo que pasaría, mamita. La verdad que este 2024 fue un año complicado. Si bien pasaron un montón de cosas buenas, esas también fueron igualadas, sino superadas por otras malas. Fue un quilombo y no lo volvería a vivir ni que me pagara, pero fue un año igualmente. Hoy vengo a recopilar y resumir los sucesos más importantes, así que sin más dilación, démosle comienzo a mi rewind del 2024. Everybody said the sun would never stop, till it faded away and the dark came to swallow them up. En enero arranqué el mes mandándome cagadas. Desde cosas simples como haber editado un comentario de YouTube en el que el creador me había marcado un corazón, olvidarme de gastar los caramelos en el evento de invierno del Creatures of Sonaria y hacer enojar a mi mamá, así que estuve la mitad de la primera semana del año sin celular. Además, durante todo el mes hizo un calor de la reputa y yo justo que el calor me hace re mal, se imaginan, me estaba muriendo. Pero por lo menos también pasaron otras cosas interesantes. Fue mi cumpleaños e hice un dibujo con todas mis zonas, que lo tuve que terminar a las 4 de la mañana porque se suponía que aún estaba castigada y no podía usar la computadora. Y también más adelante terminé de redibujar los primeros 2 capítulos de mi cómic, que vayan a leerlos en la descripción, está re piola. También empecé a leer una serie de libros nueva que unos amigos me recomendaron llamada Scale Shifter. Y la verdad, ahora mismo, habiendo leído hasta el anteúltimo libro, porque el último todavía no sale, puedo decir que 10 de 10, completamente infravalorada. Si le gustan los libros de dragones con temas oscuros, esta serie les va a encantar. Además me llevé bien con unos guachines jugando al Among Us y me terminé uniendo a su server, que la verdad es muy piola, son todos muy buena onda, pero no suelo jugar tan seguido más que nada porque ando con otras cosas. En febrero, una de las primeras cosas que logré fue terminar de resubir el primer cómic a Tumblr, y en consecuencia también pude postear el prólogo del segundo. También estuve haciendo unos cuantos dibujos de Scale Shifter, principalmente diseños de Ox para amigos míos basados en cómo me imaginaba los dragones de los libros, y también uno de Rika, uno de los personajes más importantes de la serie. Una de las cosas más destacables del mes fue que con mi amigo Owen nos pusimos a escribir el lore de mi Spider-Zona, Spider-Wind. El primer borrador todavía está lejos de estar terminado, pero la verdad que la historia se ve muy prometedora. Después terminé mi parte de un map del Creatures of Sonaria al que había entrado el año pasado, y después, sabiendo que en el segundo arco del cómic de los porotos había un escenario recurrente medianamente complejo y que no tenía ganas de redibujarlo 500 veces, decidí hacer un modelo 3D de este, y la verdad me quedó muy bien. Usar Blender es divertido solo cuando las cosas te salen como querías que te salgan. Marzo fue un mes bastante pleno en cuanto a dibujos. Hice unas cuantas comisiones, referencias para 2 personajes importantes de la historia de Spider-Wind, y también hice un dibujo en tradicional para mi tía, que creo hasta ahora es mi mayor obra de arte física. También jugué el evento de The Hunt en Roblox, logrando conseguir las 100 insignias de todos los diferentes juegos, y fue un evento bastante interesante la verdad, pero la mitad de los juegos que pusieron eran simuladores de farmear y las misiones eran avanzar hasta cierto punto. Por lo menos hubieron unos cuantos con misiones personalizadas que sí eran interesantes y que la verdad hicieron al evento más disfrutable. También me enteré que en la página de merch de Innerslot estaban por dejar de estoquear una remera que venía ojeando hace un tiempo, por lo que intenté comprarla, pero me rechazaron el pedido, seguramente por estar al otro lado del mundo. Así que como última opción le pedí a una amiga que me la compre. Muchas gracias Mip, sos alta capa. En fin, también participé en una collab de Spider-Verse organizada por esta persona en pantalla, no me acuerdo el nombre de usuario, y acompañé a mi hermana a encontrarse con un amigo suyo de internet que la verdad era bastante buena onda.
Un momento destacable de abril fue cuando la cuenta oficial de Fly Racing compartió mi reel, aunque este fuese temático de Night of the Nocturne y el evento había terminado hace 4 meses. También fue mi aniversario de Twitter, que lo agregaría una screenshot, pero no puedo por temas que luego se enterarán. Y también me uní a un map de Wings of Fire. Tuve un celular nuevo, que en realidad me lo pasaron cuando un familiar se compró uno mejor, y estuve practicando dibujar mis socks de Chima en preparación para Chimei. Mayo fue un mes bastante irrelevante a excepción de un par de momentos en particular. Durante la mayor parte del mes estuve dibujando personajes de Lego Chima, participando en el ya mencionado Chimei. Llegué a hacer casi todos los días, quedándome apenas a unos 6 dibujos de terminar. No habrá sido el 100%, pero fue mejor de lo que me esperaba. También subí un speed paint y otro día Shelby, la autora de Scale Shifter, vio mi fanart que hice de Rika. Si ya habían visto mis otros 2 videos de resumen del año, habrán notado que cada 25 de mayo intento conseguir pastelitos de batata y que nunca los llego a conseguir. Hasta este año, que finalmente rompió la maldición. Estaban riquísimos, 10 de 10, ojalá conseguirlos de nuevo en 2025. También fui a una feria de stickers, la Feria Pegajosa, y me compré unos cuantos que estaban piolas. Poco sabía yo que esto daría comienzo a mi adicción por recolectar stickers. My mama promised me that the world isn't coming back. She nearly gave me a heart attack. Otro mes medianamente irrelevante. Lo más destacable fue el video de Artfight que subí, que para mi sorpresa pareció motivar a mucha gente a participar en el evento. Y si eres artista y todavía no participas, te invito a que veas el video y lo consideres, ya que es un evento divertidísimo y mi época favorita del año. También hice un dibujo para el concurso que Sonardoge en Instagram organizó y de alguna manera terminé en mención honorífica, me ha arreglado, pero al final se apiadó de mí y me dio premio igual porque le había gustado mucho el dibujo. También terminé mi parte del map de Wings of Fire, que seguro la verán cuando este se termine eventualmente o cuando la suba si es que se cancela, e hice un fondo para Juan Soip, un colega mío del grupo de AJR Latam. Obviamente, lo más destacable de junio todos los años, que empezó Artfight, el mejor evento para artistas, mis 31 días favoritos del año. Subí timelapses de prácticamente todos los ataques que hice, así que si están interesados en verlos pueden encontrarlos en mi canal en la playlist de Speed Paints. Una banda que escucho, llamada Brick and Mortar, compartió un dibujo mío en sus historias de Instagram, y el usuario de Artfight, Remy Rago, creó un server para artfighteros hispanohablantes llamado La Barca Estelana, que apodamos La Barca. Tenía toda una temática y lore, por lo que varios miembros del servidor nos hicimos barcazonas. Y a finales del mes me junté con Owen, ese amigo que mencioné que me estaba ayudando a escribir el lore de Spider-Man, y la pasamos re piola. También terminé un animatic para la collab del cumple de Rich, que lo pueden ir a ver en mi canal. Los administradores de Artfight anunciaron que el evento se extendería unos días más, entrando a agosto para compensar por los tiempos de mantenimiento que tuvieron que hacer. Hubieron unas cuantas quejas, ya que esta es la primera vez en la historia que Artfight continuaba oficialmente después de julio, pero la verdad que a mí me sirvió porque tenía algo más grande planeado. Life begins to happen when I plan something else, trying to be somebody, but all I got was someone else. Agosto fue el mes en el que todo empezó a ir colina abajo en el año, pero esto no sería hasta después de la tercera semana. En el mientras tanto, con los días extra que nos dieron en Artfight, pude terminar un Mass Attack de todos los socks argentinos que pude encontrar comiendo en la pizzería Guerrín. Me tardó una banda, pero la verdad creo que valió la pena al 100%. Después, el Rich MC reaccionó a la animación que le hice, leí el nuevo libro de Scale Shifter y encontré una oferta de nugatones como a 700 pesos cada uno, así que hice lo que cualquier adulto responsable haría y me compré 25. Fly Racing volvió a compartir el reel y justo cuando creí que el año podía llegar a ser prometedor, cayeron las malas noticias. Recuerdo como si fuera ayer que estaba comiendo tremendo sándwich de milanesa cuando escucho sonar el celular de mi mamá desde su habitación. Resultó que mi abuelo se había quebrado una pierna y estaba siendo trasladado al hospital. Uno pensaría que no era nada grave, que con un yeso se recuperaría, pero déjenme decirles que ni yo hubiera sido capaz de predecir lo que aquel aparentemente ordinario suceso desencadenaría. One little pill to take me straight from Saturday, and another little pill to take my problems, wash them all away.
Los primeros días de septiembre estuvieron plagados de exámenes, así que tuve que estudiar todos los temas a las apuradas. Igualmente culpa mía por no haberme puesto las pilas. Y luego, un día, a eso de las 7 de la mañana, que yo de casualidad me había levantado temprano porque no pude dormir bien, entro a Instagram y noto que estoy siguiendo un montón de personas que no conozco. Pero un montón, tipo 2000 personas. Y digo, uy, qué raro esto, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Y decí que justo estaba mirando ese tema porque mientras intento revisar la contraseña y todas esas cosas, ¡pum! En la cuadrícula de perfil me sale un post de criptomonedas y no sé cuánto. Y siento como se me hiela la sangre y recién ahí caigo. Y digo, me hackearon. Enseguida borré los posts, avisé en una historia que si mandaba algún link raro que no lo abran porque mi cuenta había sido comprometida, cambié la contraseña, agregué todo tipo de verificación de 2 factores y una vez que me había asegurado que la sesión no estaba abierta en ningún otro dispositivo, empecé a borrar los seguidos que se me habían agregado solos. Todo esto mientras no paraba de temblar por los nervios. Al final lo logré resolver y no tuve más problemas con mi cuenta, pero el susto que me pegué fue tanto que en los próximos días seguía teniendo pesadillas con que me hackeaban. Y ojalá decir que todo terminó ahí, pero no. Eso fue solo el comienzo de una de las 2 semanas más estresantes de mi vida. Resulta que mi cuenta de Instagram no era lo único que había sido comprometido. En septiembre hubo una enorme filtración de datos de miles de personas y millones de cuentas, y dio a la casualidad que las mías estaban incluidas en esta. Me di cuenta que no era un caso aislado cuando empecé a recibir mails de códigos de verificación y cambios de contraseña para todas las redes imaginables, y con las manos temblorosas, el corazón a 1000 y al borde de ponerme a llorar de los nervios cambié todo. Todo lo que pude lo más rápido posible. Cuando pensaba que ya no había nada más que cambiar, recibía otro mail y alimentando mi desesperación. Por suerte no perdí acceso a nada de vital importancia. Lo que creo yo que fue mi mayor pérdida fueron casi todas mis alts de Roblox, que al no haberles agregado la verificación por código fueron accedidas fácilmente y les cambiaron la contraseña sin problema. Una lástima, ya que tenía un montón de nombres de usuario buenos y algún que otro ítem del sonario, pero bueno, cosas que pasan. Para un respiro de toda la negatividad, puedo decir que en septiembre hice otro fanart de Scale Shifter y nuevamente Shelby lo vio y me tiró un datazo sobre el nuevo libro, y los de Innerslot también me respondieron un comentario. También quería ir a otra feria de stickers, pero con las complicaciones que ahora mismo mencionaré no se pudo dar. Un día abro Discord para dirigirme al ya mencionado server de la barca, solo para darme cuenta que este había desaparecido de mi lista de servidores. Primero pensé que era algún error o que había sido baneada sin enterarme, así que le pregunto a unos amigos que también estaban en el server y ellos no lo tenían tampoco. Luego de investigar un poco, resultó que la owner del server había tenido unos problemas IRL y decidió borrar el servidor, ya que no le podía dedicar el tiempo que originalmente quería. Pero, como nosotros y muchos más amigos disfrutábamos enormemente del servidor, decidimos, con su permiso, crear la Barca 2, de la que ahora yo soy capitana, o sea admin, y Owen y Chantu, los amigos a los que les avisé, co-capitanes, o sea moderadores. Pero el completo quilombo de mi existencia continuaría, ya que resultó que la internación de mi abuelo se había complicado y para poder pagar las tarifas del hospital tendríamos que vender la casa. Empezamos un proceso de mudanza a un departamento más pequeño, pero a mitad de todo esto resultó que el hospital lo había prácticamente echado y ahora estaría con internación domiciliaria en su casa. Y al no poder pagar una enfermera que lo cuidara, no tuvimos más opción que mudarnos temporalmente a la casa de mi abuelo, dejando atrás la casa en la que crecí y ahora también lo que sería nuestro nuevo departamento. Acá es donde pensé que habíamos tocado fondo, pero el precipicio aún daba para más. Lying on the pavement, I'm looking in my old house, I'm thinking about my basement and how I got all burned out. Y bueno, acá podría ponerme a describir en detalle todas las cosas estresantes que pasaron, pero no lo voy a hacer, no solo por un tema de privacidad, sino que porque yo tampoco quiero pensar mucho en eso, la verdad. Además, el video terminaría re largo y ya bastante me extendí con septiembre. Así que, en fin, voy a mencionar lo más destacable. Esta vez sí pude ir nuevamente a una feria de stickers y ahora acompañado de nuevo con Owen, que voy avisando para que ya sepan va a ser un personaje recurrente. Y después fui a otra feria de stickers, el Sticker Fest. De lo que no estaba enterada era que, aparentemente, la organización no era muy buena y el interior no solo estaba inundado de gente, sino que también la ventilación era pésima.
Me voy a guardar los detalles para un futuro storytime, pero digamos que me terminé desmayando en el subte y tuvimos que volver caminando 30 cuadras hasta casa. Hice unas cuantas cosas de Halloween de crochet para vender, pero no calculé que me entrarían tantos pedidos, o sea, terminaron siendo como 80 cositos en total, así que no los pude terminar hasta principios de noviembre. Y con lo que ahora veo fue un intento de escapismo, empecé a leer los libros de Guardianes de Ga'Hoole. Y ahora mismo, al momento en el que escribo este script, ya casi termino el libro número 12. Una excelente serie, aunque un par de libros para mí hayan sido aburridísimos, pero eso es más que nada un gusto personal, porque siguen siendo muy buenos libros. Y esténse seguros de que algún día subiré alguna animación del lore. Este mes también se hizo una exposición de juegos argentinos y de otros países de Latinoamérica, a la que quería asistir principalmente porque quería a Erdor, creador del juego Fate, del que Mip, una amiga que ya mencioné que me compró la remera, es bastante fan, y a mí también me gusta mucho el jueguito. Así que para compensar por la remera quería ir y conseguir algún print autografiado por el mismo creador, que sabía que a ella le haría ilusión. Pero con lo que recientemente había pasado con el Sticker Fest, y agregando que toda mi familia estaba ocupada y no me dejaban ir sola, no pude asistir. Pero bueno, al menos Farfa vio el animatic que le hice para su collab del cumpleaños y tiró un datazo sobre Farfania. Bueno, el resumen de noviembre se me hizo un poquito largo, disculpen la tardanza. La cuenta de Tumblr de Wobble Dogs and Stuff nominó a Brick como Wobble Dog del mes, que si recuerdan del año pasado, casi gana el premio del Wobble Dog más pedorro. Empezaron los Squidcraft Games 3, y durante todos los días que duró el evento hice dibujos resumiendo los directos de Farfa y todas las cosas interesantes que sucedían en este. En unos cuantos casos me dio retweet nada más y nada menos que la cuenta de Farfa 2 Clips, y eventualmente esta me siguió en Twitter. Con todo el hype de los Squid, el Cubifandom pareció revivir y gané muchísimos seguidores con mis dibujos diarios, pudiendo llegar por fin a los 1500 seguidores y más tarde a los 1600. Mi tweet más popular de todo esto fue, graciosamente, un dibujo de una soga con un filtro que hice en menos de 2 minutos, haciendo referencia a cómo Farfa casi se descompone de los nervios en el juego de la soga. Durante el último día, el día de la final de los Squid, recibí una noticia particular. Había terminado de ver el último juego y todos celebraban que Soy Pan había ganado, cuando me entero que a meros minutos mi abuelo había fallecido. Fue muy repentino y la mezcla de sentimientos entre el evento y esa noticia me dejaron prácticamente en blanco. No sabía qué hacer. Pero a mi tiempo fui superándolo. Para distraerme un poco decidí organizar un map de los Squidcraft Games, al que se unió un montón de gente, pero que todavía tiene unas 5 partes libres, así que si sos artista y sabes aunque sea hacer animatics, te invito a que entres, que todavía hay tiempo hasta finales de enero. Y cuando las cosas parecían mejorar en cuanto a mi audiencia en Twitter, cuando estaba recibiendo mensajes de gente interesada en participar en el map y mis dibujos habían llegado a su mayor pic de popularidad en los últimos años, me encuentro con que mi cuenta había sido bloqueada. No pienso mucho de esto e intento restablecer la contraseña como indicaba la página, pero al darle clic al restablecimiento de contraseña, esta me redirigía automáticamente a la página de soporte para pedir el desbloqueo de mi cuenta. Acá es cuando empecé a preocuparme, ya que al enviar el pedido al que me redirigía, solo recibía mails diciendo que no podían comprobar que era la titular de la cuenta. Luego de muchos tickets de soporte y ninguna respuesta, intento restablecer la contraseña manualmente desde el enlace general para esto, y me encuentro con que mi correo ya no coincide con la cuenta. Ya prácticamente habiéndome dado por vencida, intento pensar en cómo esto podría haber pasado, cómo alguien podría haber cambiado el correo. Si no recibí ningún mail avisándome de esta acción, ni tampoco había iniciado sesión en ningún lugar, aparte de que mi nueva contraseña, cambiada luego de la ola de hackeos de septiembre, era única y específica. Una semana entera estuve intentando contactar con Twitter para poder recuperar la cuenta, pero no hubo forma de hablar con una persona real y las respuestas automáticas eran todas iguales. Que no podían verificar que la cuenta fuese mía, que me hiciese una nueva. Y la verdad que no quería tener que rendirme y empezar de cero. Perder la cuenta que había estado usando por 5 años y en la que finalmente estaba empezando a tener buena suerte era como un golpazo al estómago. Pero sin nada más que hacer, tuve que desistir y me hice otra cuenta porque, si bien estoy más que decepcionada con el soporte del sitio, tengo demasiados amigos y disfruto mucho de la comunidad del Cubi como para simplemente abandonar Twitter.
Si algún día encuentro una forma de recuperar mi cuenta, estaré más que feliz de volver. Pero por ahora no hay nada más que pueda hacer aparte de intentar esforzarme por recuperar la audiencia que tanto me costó reunir. Pero bueno, en otro tema, por fin terminé el 4º capítulo del cómic y en diciembre empezaría a trabajar en el 5º y último del 2º arco. Por primera vez en unos cuantos meses, cuando diciembre empezó, sentí que podía tomar un respiro. Al ya no tener que cuidar a mi abuelo y ahora sin demasiado apuro para vender la casa, pudimos volver a donde vivíamos antes. Finalmente poder dormir otra vez en mi cama, en una habitación con la que estaba perfectamente familiarizada, y regresando a mi antigua rutina, luego de 2 meses de nunca saber qué iba a pasar, sentí como la tensión que no sabía que se había instalado en mi cuerpo se disipaba. Volver a donde empecé antes de todo el quilombo me permitió apreciar lo ordinario del día a día más que nunca. Volví cambiado. Y al parecer, el universo supuso que ya habías tenido suficiente desarrollo de personaje, ya que todo empezó a mejorar de ahí en adelante. Fue como si hubiera salido el sol después de una tormenta eterna. Volvieron a instalar el wifi en nuestra casa, que lo habíamos dado de baja cuando pensamos que nos tendríamos que mudar. Pude volver a jugar al Sonaria, que antes casi no había podido entrar por la mala señal que había en la casa de mi abuelo y por lo ocupada que solía estar con todos esos temas. Organicé un concurso para mi cómic, que tiene como fecha final el 31 de enero, así que si quieren participar todavía tienen tiempo. Y también hice una cuenta regresiva para el inicio del último capítulo. Un amigo me avisó que un moderador de Creatures of Sonaria estaba regalando Heteralotus, una especie exclusiva de moderadores, y gracias a él pude conseguirlo gratis, acercándome aún más a mi meta de tener todas las especies del juego. Gracias Sardín, sos un capo. Para Navidad vino Owen a pasarla acá y la pasamos re piola, y después el 25 nos fuimos a visitar familiares que no veía desde que tenía más o menos 8 años. Así que volver a ese lugar fue muy nostálgico y me alegra saber que ahora que estamos nuevamente en contacto seguramente los vayamos a visitar más seguido. Y a pocos días de Año Nuevo jugué Roblox con la gang, que aunque no haya podido estar en llamada mucho con ellos como me hubiera gustado por todos los problemas que tuve IRL, disfruté de la hora y pico que jugamos. Yo probé por primera vez las actualizaciones del Doors, que no las había llegado a jugar nunca por lo antes mencionado, y nos pasó algo loquísimo con Ambush bugueándose en el Chef Shop. Y para Año Nuevo no hice nada muy importante, aparte de que con un amigo el aniversario de nuestra amistad, así que nos regalamos unos dibujos. Y también entregué mi dibujo del Secret Santa de AJR Latam, que este año fue una mezcla de OK Orchestra y el arte promocional de Gravity Falls. Y eso es básicamente lo que fue mi 2024. Quedó larguísimo el video, quedaron muy cortitos los primeros 6 meses y re pesados los otros 6, pero bueno, así fue la cosa. Y como ya dije, probablemente uno de los peores años que tuve en mucho tiempo, no lo volvería a vivir ni que me pagaran. Y estoy más que alegre de que hayamos pasado a otra cosa, porque la verdad que una hoja en blanco es exactamente lo que me hacía falta. Pero bueno, para terminar el video vamos a hacer lo de siempre y destacar un par de boludeces. Dibujos destacados. Saludos. Saludos a Mip, Owen, Chantu, todos los de la barca, Ataji, Crane, Persevere, Rescue, a Santi, los de AJR Latam, a Kiro, Catmagic, Rey Enigma, a Row Noodle y todas las personas que me atacaron en Artfight, a los Susanos, a los mutuals de Twitter que me volvieron a seguir en mi cuenta nueva y a todos ustedes por apoyar mi contenido. Y ya casi terminando voy a hacer otro mini espacio para las metas que cumplí o las cosas en las que siento que mejoré. Si bien este año no superé la cantidad de dibujos de los anteriores, hice más de los que hubiera esperado teniendo en cuenta el poco tiempo libre que tuve. De no haber sido por el quilombo de septiembre a noviembre, seguramente lo superaba con facilidad. Otra cosa que logré fue haber hecho buenas ganancias con múltiples comisiones de dibujo, haber salido más seguido y pasado más tiempo con amigos IRL, un solo amigo, tengo un solo amigo IRL, haber encontrado la motivación para continuar mis proyectos y haber conseguido una pequeña comunidad para mi cómic, y haber aprendido a agradecer lo que tengo y disfrutar cada momento, incluso aquellos que parecen mundanos. Y ya está, ahora sí llegamos al final. No tengo ni la más mínima idea de qué me depara el 2025, pero tampoco me voy a apurar. Lo que tenga que pasar, pasará. Si es bueno, bien, y si no, también. Yo los dejo por acá y nos vemos otra vez a fin de año.